A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes. En este día vamos a hablar sobre las enfermedades relacionadas con riñón y la artrosis. Para adentrarnos un poco más sobre el tema, vamos a definir algunos conceptos. Entonces, vamos a explicar de qué se trata la obesidad. Vamos a conocer un poco sobre la obesidad y las connotaciones que esta tiene sobre la enfermedad renal y enfermedades reumatológicas que tienen que ver directamente con los problemas articulares. La obesidad actualmente es considerada una enfermedad crónica y compleja, que además es francamente prevenible. Se ha convertido en un serio problema de salud pública ya que afecta a un gran número de la población y se produce por la excesiva cantidad de grasa que provoca un grave riesgo para la vida del paciente. Pues sí, como tú acabas de decir, la obesidad es una enfermedad muy seria que provoca graves daños. En sí, todo lo que tú has dicho sobre la obesidad es muy claro. Esta puede afectar a niños, puede afectar a adolescentes, puede afectar a adultos mayores y con unas cifras astronómicas. Se estima que más o menos 2.8 millones de personas mueren alrededor del mundo a causa de la obesidad. Y pues, como bien sabes tú, la obesidad está relacionada con muchos otros factores. Claro, entre los factores que podemos mencionar cuentan los modificables y los no modificables. Cuando hablamos de factores modificables, hacemos referencia a los que pueden tener, a los que nosotros podemos intervenir para que cambien, como son los hábitos dietéticos, realizar actividad física, abandonar el sedentarismo, el consumo de alcohol y de tabaco. En los hábitos no modificables, obviamente, son los que no tenemos mayor influencia, como son la participación de los genes, las enfermedades de tipo metabólico, que también pueden modificarse en parte por nuestros hábitos dietéticos y de actividad física. Sin embargo, tienen un gran componente propio del paciente, de su genética y de su predisposición, y también también podemos dar un tratamiento oportuno para evitar que estos empeoren. Sin embargo, no podemos tener mayor acción como es en la dieta, en la actividad física y en otros factores que vienen directamente relacionados con el estilo de vida. Pues así es, en medicina acostumbramos mucho a clasificar las enfermedades, entonces de tal manera que la obesidad también ha sido clasificada. Hay que diferenciar entre sobrepeso y obesidad. Según los parámetros de la Organización Mundial de Salud, se calcula el índice de masa corporal, que no es más que la relación existente entre el peso del paciente con su talla. Aquí se hace un cálculo y pues obtenemos la clasificación. Se dice que es un peso normal cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 18.5 y 24.9. Sobrepeso cuando es mayor o igual a 25.5. Preobesidad 25 a 29.9. La obesidad grado 1 de 30 a 34.9. La obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y la obesidad grado 3 cuando es más de 40. Una vez que hemos diagnosticado obesidad en base al índice de masa corporal y en qué grado se encuentra o si el paciente tiene sobrepeso, debemos irnos al origen de este problema.
La mayoría de las veces el origen está en malos hábitos alimenticios, en la falta de ejercicio físico, y el problema es grave ya que involucra a varios órganos y sistemas. La obesidad es producto realmente de una ingesta alta de calorías sin un consumo de estas en forma eficiente. Por lo tanto, quiere decir que se consumió en exceso y que no se avanzó a consumir todo esto por falta de ejercicio. De tal manera, tenemos que lograr un equilibrio entre lo que comemos y entre lo que gastamos. También hay otras situaciones que influyen en la obesidad. Hay factores genéticos, pues estudios han determinado que padres obesos pueden llegar a tener hijos obesos en 10 veces más que en la población o en aquellos padres que no tienen obesidad. Aparentemente la obesidad está relacionándose con ciertos grupos de genes que no están identificados hasta el momento, pero los estudios están avanzando y todo parece apuntar hacia esto. Haciendo referencia a los genes que estás mencionando, surge la hipótesis que habla de un gen ahorrador. En esta hipótesis se postula que ciertos grupos étnicos pueden estar más propensos a la obesidad. Estos genes lo que hacen es ahorrar o tomar ventaja en periodos de abundancia, acumulando grasa y evitando que sea quemada. En los humanos prehistóricos, esta forma es la que aseguraba la sobrevivencia humana y la capacidad de sobrellevar las hambrunas. Actualmente existe un abastecimiento constante de alimentos que da lugar a una forma de inadaptación de la raza humana. Claro, también tenemos que mencionar que entre el 2 y el 3% de los casos de obesidad se pueden relacionar a otras enfermedades. Aquí tenemos al hipotiroidismo, que es algo muy común en nuestro medio, pues en el hipotiroidismo hay un mal metabolismo de las grasas y esto determina a que el paciente empiece a acumular grasa en sitios inusuales. De igual manera, la enfermedad de Cushing, esto es por alteración de las glándulas adrenales, en la que también existe aumento de peso desmesurado. También la deficiencia de hormona de crecimiento provoca que desde niños se presente la obesidad. Es decir, que es un grupo de enfermedades que pueden ser metabólicas y que pueden causar mucho daño. También la obesidad como tal puede causar otras patologías. La hipertensión también es común en nuestro medio por los malos hábitos de vida, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo. Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las embolias pulmonares, los infartos cardíacos, las hemorragias cerebrales, la diabetes también es uno de los factores importantes. La obesidad como tal también puede causar apnea de sueño, es decir, que son personas que tienden a roncar mucho cuando duermen y una vez que están en este punto dejan de respirar por unos segundos. Entonces esto es muy peligroso, ¿sí? También es conocido que la obesidad produce ciertos tipos de cánceres, por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de ovario, es muy, muy conocido, muy estudiado esto al respecto. Las enfermedades de la piel también se pueden asociar a la obesidad, porque al tener una gran cantidad de piel y de grasa, pues recubre los pliegues y los pliegues pues permanecen húmedos, entonces hay dermatitis, hay una serie de manifestaciones en piel un poco desagradables. Las enfermedades intestinales también entran dentro de este grupo, pues hay una mala digestión, entonces es algo muy, muy grande esto de la obesidad. En referencia a lo que habías mencionado sobre el tabaco, existe un concepto paradójico entre las personas que piensan que el consumir tabaco les ayuda a adelgazar. O sea, de hecho es así, sí ayuda a adelgazar el consumo de tabaco debido a que el tabaco tiene nicotina y la nicotina va a suprimir el apetito, causa esta sensación de plenitud y obviamente puede ayudar a bajar de peso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tabaco tiene muchas sustancias tóxicas que también van a contribuir a la inflamación a nivel sistémico, tanto como la obesidad, que también causa inflamación, y esto por ende va a llevar a un círculo vicioso de mantener un proceso inflamatorio sin el correspondiente trabajo que necesitamos para bajar de peso efectivamente. Para lograr un peso ideal,
Obviamente tendremos que mantener una dieta equilibrada, sin mayor consumo de hidratos de carbono, de azúcares, consumiendo más vegetales, proteína y obviamente realizando una actividad física en forma regular y de preferencia actividad física aerobia, ya que esta va a disminuir la inflamación y va a proteger el corazón y obviamente los riñones para evitar su daño posterior. También hay otras situaciones que afectan o que incrementan esto de la obesidad: los malos estilos de vida, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, pero también hay algo muy curioso: los alimentos que contienen soya y maíz son mucho más baratos que los alimentos como frutas, verduras. Entonces es algo muy comercializado que baja el precio de la comida. Entonces para el humano actual es muy fácil adquirir un alimento de bajo costo, pero no es lo adecuado. Haciendo referencia a la alimentación, debemos considerar que también en esto influyen mucho los horarios laborales. Muchas personas tienen horarios de trabajo extendidos, tienen que alimentarse en su lugar de trabajo o tienen muy poco tiempo para hacerlo y toman hábitos que no son sanos. Por ejemplo, el consumo de comida rápida, de snacks, de alimentos preparados para microondas que tienen gran cantidad de almidones y conservantes que van a producir que la obesidad incremente. Además, por cuestión también de tiempo, porque llegan cansados del trabajo, porque no tienen una buena organización, también no se realiza el ejercicio necesario para mantener un buen equilibrio entre lo que consumen y lo que gastan. Así que es prioritario organizarse y tomar un poco de conciencia en esto de la alimentación, de pronto llevando comida sana al trabajo o llevando snacks saludables como frutas o comida preparada en casa. Bueno, ahora vamos a hablar la relación que existe entre la obesidad y las enfermedades articulares. En este caso vamos a hablar sobre la artrosis. Vamos a partir de que el cartílago está formado por un entretejido de células y de fibras de colágeno, que estas son las que le brindan la elasticidad al cartílago y a su vez la fuerza y el sustento para mantenerse, evitando golpes o traumatismos o evitando movimientos que dañen en sí a la articulación. A su vez, dentro del cartílago hay unas pequeñas células que se llaman los condrocitos, que están sembradas, por así decirlo, en una matriz. Y también alrededor de estas células hay agua. El agua pues brinda lubricación a la articulación, evitando que la superficie se lastime. Ahora, vamos a decir qué es la artrosis. La artrosis no es más que el desgaste del cartílago que llega con la edad y que todos los seres humanos en mayor o menor grado la vamos a tener. En ocasiones causa mucho dolor. En otras ocasiones, pues, el dolor es muy poco, ¿sí? Pues lo que existe es un deterioro o un desgaste del cartílago y a su vez del hueso que está alrededor del cartílago. A manera de defensa, pues el hueso forma unos picos, como vemos en la imagen, que se llaman los osteofitos. No son más que depósitos de calcio y estos provocan dolor y en ocasiones también se inflaman. Al disminuir el espacio articular, por lo general en articulaciones de manos, se tiende a formar unas nodulaciones que se llaman los nódulos de Bouchard y los nódulos de Hebert. Estos nódulos en ocasiones pueden ser inflamatorios y muy dolorosos. Otra de las situaciones que sucede en la artrosis es que hay la rigidez. La rigidez es la dificultad para mover cierta articulación que se puede presentar luego de un periodo de reposo o también después de haber hecho una actividad física importante. Podemos mencionar que las personas obesas tienen 7 veces más la posibilidad de sufrir artrosis que las personas en comparación con las personas que tienen peso normal. Existen varios factores. La primera, todo tejido articular está calculado para cierta carga. Una vez que sobrepasamos esa carga calculada, empieza
la articulación a tener problemas. Aquí es cuando empieza el desgaste, empieza la disminución del espacio entre el cartílago, el mismo espesor del cartílago también disminuye, el hueso se defiende formando los piquitos de calcio y todo esto lleva al dolor y a la inflamación. Y la otra es que los pacientes obesos al tener mayor cantidad de grasa, pues esta es la materia prima para formar sustancias inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias fluyen al torrente sanguíneo, también inflaman el torrente sanguíneo en sí, los vasos, las venas, arterias sanguíneas, las inflaman. De esta manera, estos líquidos, estas sustancias llegan al espacio articular y también lo inflaman, es decir, empezamos en un círculo vicioso. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar las molestias, este tipo de molestias, la artrosis? Primero, bajar de peso. El hecho de que un paciente baje entre 5 a 8 kilos, pues nos disminuye la probabilidad de que el paciente tenga artrosis. Y también disminuye más o menos en un 31% de que el paciente pueda recibir una prótesis, que ya sería una etapa muy tardía. El hecho de reemplazar una articulación por una prótesis es algo muy grande. Y la otra es que los pacientes con obesidad tienden a tener mayor incidencia en las infecciones en la herida quirúrgica. Esto es con respecto a la relación de la obesidad con el sistema articular. Sería interesante saber qué pasa con la situación renal. La obesidad se relaciona directamente con enfermedad renal. Esto es un hecho ya conocido desde ya hace tiempo, más o menos desde 1975 ya se estableció una clara relación, con la que ya se empezaron más estudios y a promover un estilo de vida más saludable. Quiero iniciar haciendo referencia a que este año, en el 2018, la Sociedad Internacional de Nefrología y la Fundación Mundial del Riñón, cuando celebran el Día Mundial del Riñón, que se celebra en el mes de marzo, han fomentado las buenas prácticas de salud, un estilo de vida saludable para mantener riñones saludables, con campañas que se han realizado alrededor del mundo, caminatas, charlas educativas, con la finalidad de que las personas se alimenten mejor, realicen mayor ejercicio y con esto puedan disminuir el peso y obviamente tengan mejores resultados a nivel de los riñones. La obesidad por sí sola ya es un factor que predispone para el aparecimiento de enfermedad renal. Así tenemos que se han determinado que hay muchas glomerulopatías, y eso me refiero a enfermedades propias del riñón, que aparecen directamente relacionadas con la obesidad e inclusive con el sobrepeso. Y muchos dirán, bueno, si tiene diabetes, obviamente puede tener un problema de riñón, o si está obeso tiene hipertensión, pero no necesariamente. Hay personas con sobrepeso o con obesidad en estados iniciales como el estadio 1 y 2 que mencionaste, que todavía no tienen un problema definido con otra enfermedad coadyuvante como son la diabetes, la hipertensión arterial, pero ya tienen un daño renal establecido. En esto se considera que es una enfermedad nueva en los riñones y propia de los riñones. Cuando una persona es obesa, los riñones intentan compensar filtrando más sangre, intentando llevar ese aumento del volumen sanguíneo, limpiar más toxinas, y esto ocasiona que los riñones estén hiperfiltrando, que es el término que se ocupa, que en un inicio aparentemente tienen un funcionamiento normal. Sin embargo, este incremento, este sobreesfuerzo que tienen, posteriormente los lleva a la fibrosis. Esto de pronto clínicamente no va a tener mayores manifestaciones. Es decir, el paciente no siente nada. No siente nada y posiblemente no tenga ningún síntoma, como la mayoría de enfermedades renales, que nos damos cuenta ya al finalizar, ya cuando está en etapas tardías. Pero en el examen de orina, lo que va a ser un determinante de que existe un daño renal va a ser la presencia de proteínas, que es un determinante y un marcador importante de daño renal. O sea, el hecho de que salgan proteínas significa que el tamiz o el sedazo del riñón está muy abierto y permite la salida de gran cantidad de proteínas. Claro, esto nos indica que ya hay un daño en el riñón como órgano. Sin embargo, puede la funcionalidad estar bien.
Ahora sí se mantiene esta pérdida de proteínas que son totalmente nocivas para los riñones porque son como tóxicas, es como si estamos poniendo piedras en un sedazo que hiciste la referencia recientemente. Obviamente esto es como que se va a romper, esto se traduce en los riñones como un endurecimiento, lo que se llama fibrosis, que posteriormente lleva a la pérdida de funcionalidad. También tenemos que la obesidad es el combustible para que empeoren otros problemas en el paciente, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o el síndrome metabólico, que viene asociado también directamente con el desarrollo posterior de diabetes, y problemas también metabólicos como el hipotiroidismo o enfermedades un poquito más raras que no son tan comunes como el síndrome de Cushing que ya mencionaste. La importancia de tratar este tema va enfocado a la concientización, a mantener estilos de vida saludables, porque realmente es una patología que es controlable y con la que podemos evitar posteriores daños que no podemos solucionarles, como son las entradas de pacientes a diálisis. Bueno, ya la entrada de un paciente a diálisis ya es algo muy serio porque significa primero, aparte del detrimento en el paciente, también es hacia su familia y los gastos económicos son bastante altos. Claro, aparte del impacto económico que tiene, obviamente, porque es un tratamiento que es de manera indefinida, porque es de por vida prácticamente, a menos que se trasplante, obviamente tiene el impacto social, laboral, familiar, que queremos evitar. En estudios realizados se ha demostrado que los pacientes que tienen obesidad y que tienen ya proteinuria, la mitad de estos pacientes llegaron a diálisis. Entonces es un número bastante alto y hay que considerar que este grupo de pacientes que entró a diálisis son los pacientes que no lograron bajar de peso en forma sostenida y regular y que tampoco tuvieron una buena respuesta a los medicamentos iniciados. Los pacientes, este grupo de pacientes que están hiperfiltrando, que tienen proteinuria, son los que más debemos tomar en cuenta y los que debemos llevarles el peso hacia el rango normal del índice de masa corporal. O sea, evitar inclusive el sobrepeso. Que no se compliquen más. Esa es la idea. Claro, y además debemos también tener en cuenta a un grupo de pacientes muy específicos que son los que tienen reducido el número de nefronas. Las nefronas son los motores de los riñones. Es la parte fundamental. Es la parte fundamental donde se va a procesar la sangre para generar la orina y para recuperar los productos que no deben ser desechados. Las personas que tienen esta reducción son las que han tenido que ser extirpadas del riñón por un motivo, ya sea porque tuvieron algún traumatismo, porque tuvieron cáncer, por algún problema que fue necesario extirpar el riñón. También debemos considerar que hay personas, que hay un 1% de la población que tiene un riñón de nacimiento y que, si bien es cierto, el otro compensa, nunca va a alcanzar a la compensación normal. Nunca va a ser lo mismo. Los dos riñones. Exactamente. Y algo que es importantísimo, los niños que nacen prematuros o con bajo peso al nacer no tienen el mismo número, o sea, el mismo pool de nefronas que tiene una persona que nació a término o que nació con el peso adecuado, y también tienen alto riesgo de desarrollar enfermedades renales relacionadas a obesidad, sobre todo porque también se ha visto que tienen mayor tendencia a ser obesos que la población en general. Como tú ya lo mencionaste, hay que considerar que las células adiposas, las células grasas, no son solo células simples, son células que producen productos inflamatorios que van a producir una inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica contribuye a la enfermedad también vascular y a la enfermedad articular, porque produce una inflamación que está constante, perenne, porque están en forma permanente botando productos a la circulación, y a la parte arterial van a producir aterosclerosis, formación de placas, estrechamientos que van a llevar a un círculo vicioso de que llega menos sangre, de que está inflamado, y el daño constante no solo en los riñones, también va a ser en corazón, a nivel metabólico, a nivel articular. Entonces, obviamente, es una patología que es prevenible o por lo menos modificable hasta cierto punto, fomentando buenos hábitos de vida, que es lo principal, ya que la medicación obviamente está indicada en ciertos tipos de casos que podemos tratar por alguna alteración metabólica, o también ahora que está muy en boga lo de las cirugías para la obesidad. Bueno, queremos finalizar
con estos consejos, invitando a que tengamos unos buenos estilos de vida, no tabaco, no alcohol, bajar de peso, hacer un poco de ejercicio. Esto va a ser muy beneficioso para nosotros. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.